Soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se han venido a charlar conmigo Clara y Lucía, de la newsletter Majas, una newsletter millennial y de carácter humorístico para enterarse de la actualidad con memes y alguna que otra sonrisa. Es la primera vez que grabo a tres bandas, así es que espero que se escuche todo bien, porque son un ejemplo de newsletter humilde que nace para compartir la actualidad con un estilo muy característico. Y hablando de newsletters, quiero invitarte a que te suscribas a la Chusletter o la newsletter de newsletters. Cada semana envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y consejos para seguir creciendo tu lista de suscriptores. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, Lucía y Clara son dos chicas muy majas con las que tengo el placer de charlar hoy sobre su newsletter Majas. Bienvenidas a Escuchando Newsletters. Hola, Chus. Gracias. ¿Qué tal estáis? Bien, estamos ready. Como siempre, antes de meternos de lleno con la newsletter, contadme un poco quiénes sois, sobre todo para contextualizar un poco si estáis en el mundillo digital o en qué mundo os movéis. Vale, lo primero que queríamos decir es que somos Lucía y Clara, que somos amigas desde hace como unos 450 años. Entonces eso es un poco también el espíritu y el alma de Majas. Y bueno, yo soy Lucía y estudié periodismo y comunicación audiovisual. He trabajado de redactora web muchos años, muchos, tampoco tengo muchos, pero los suficientes. Y ahora estoy trabajando en responsabilidad social corporativa en Radio Televisión Española, también otro campo a explorar muy interesante. Muy bien. Vale, y yo soy Clara, encantada. Y nada, yo empecé como buena millennial siendo becaria en una ONG donde hice un poco de email marketing, aunque no era lo principal. Y de ahí ya pasé a la agencia donde trabajo ahora, que soy Product Manager, y trabajamos sobre todo en la captación de leads, pero sobre todo en la captación de donantes individuales para, en principio, ONGs, pero en general cualquier organización que consideramos que tiene un beneficio en la sociedad. Muy bien. Bueno, un nexo ahí de unión, ¿no? Mundo digital, redacción, etcétera, sí, que sin duda... Sí, nada, pues creemos que en general sí, para Majas la verdad es que nos complementamos bastante bien. Primero eso porque nos conocemos de siempre, somos amigas de siempre, entonces no tenemos ningún problema para decirnos nada. Y en general... Sí, hasta cierto punto, ¿no? Claro, cuando hay que sacar ahí... Nada, pero bien. Y nada, eso, que creemos que nuestro bagaje, tanto personal como profesional, encaja bastante y sí. Y esas somos nosotras. Muy bien. Luego retomaré contigo, Clara, el tema de ONG, de adaptación y tal, porque ya que te tengo por aquí, molará que compartas algo. Pero vamos con la newsletter Majas. ¿Por qué decidisteis crear la newsletter? Pues nos apetecía tener un proyecto juntas y nos encantaban las newsletters, éramos unas ávidas consumidoras de newsletters, entonces al final un poco el camino nos llevó a crear la nuestra propia. Un poco esa es la razón. Nuestros objetivos, somos las dos un poco frikis y cuando empezamos a plantearnos el crear una newsletter, sí que nos pusimos unos objetivos que los tenemos por aquí, los hemos rescatado de nuestro primer documento de concepto que queríamos lanzar. Pero el resumen básico es que lo que nos apetecía era experimentar y mejorar nuestras capacidades de redacción, de cómo llevar un proyecto entre las dos digital y básicamente pasárnoslo bien mientras lo hacíamos y conocer también gente a la que le gustara y como intercambiar un poco también como ideas. También le tenemos que confesar que uno de nuestros objetivos era hacernos ricas, pero spoiler, ¿no? Viendo el estado actual. Pero quiero decir, al final yo lo digo mucho en el podcast, ¿no? Que está bien marcarse el objetivo, pero puede ser un objetivo de desarrollar marca personal y válido de, oye, pues escribir, ¿no? Y aprender nuevas habilidades.
Entonces, yo creo que el objetivo se va puliendo y eso es lo chulo de hacer cosas conforme, pues eso, vas publicando ediciones, vas teniendo cierto feedback de la audiencia. Entonces, bueno, está muy bien también que plantear ahí objetivos y entre ellos ser ricas, ¿no? ¿Por qué no apuntar altos? Claro que sí. Muy bien. Y exactamente de cuánta antigüedad tiene la newsletter. Pues es una historia interesante cuando la creamos, porque ¿sí? Fuimos a un evento que se llamaba Chicas Poderosas, y esto fue a finales de 2019. Y era sobre periodismo digital y nuevos proyectos y tal. Y hicieron una charla sobre newsletters y ahí estábamos Lucía y yo. Y fue gente bastante interesante. Estaba Charo Marcos, Kiko Llaneras, y entonces ahí ya nos miramos y dijimos, tenemos que hacer este proyecto que queremos hacer. Y nada, y lo presentamos en enero de 2020, salió la primera edición, la primera newsletter. Y luego es verdad que un año después el mismo evento se volvió a celebrar, lo que pasa que, claro, con la pandemia se hizo online, y ahí presentamos Majas como como proyecto que había nacido justo de esa raíz. Y nada, entonces fue muy guay volver a presentarlo. Qué guay. Pero, o sea, ¿lo presentaste en plan de mini ponencia o había...? Sí, hicieron como no sé cómo se llamaba, pero que podías presentar como tu proyecto pequeño en 5 minutos o algo así. Y nada, hicimos como una presentación mini, comentamos un poco que somos Majas y que nacíamos justo de ese Chicas Poderosas, entonces fue bastante guay cerrar ese círculo. Qué chulo. ¿Y por qué el nombre? Ya se ve, ¿no? Llevamos 5 minutos de entrevista y se ve que sois majas, pero no sé por qué apostasteis por el nombre ese. Pues es que yo no recuerdo por qué nació Majas, pero lo que sí que recordamos es que nuestra mente primero íbamos a crear una web serie, que damos gracias que no lo hicimos, porque no creo que fuéramos a triunfar con ella, y sabíamos que se iba a llamar Majas y teníamos hasta los personajes creados, pero luego decidimos bajarlo a la tierra y apostar por una newsletter y ya sabíamos que se tenía que llamar así. También es una palabra que decimos todo el rato. Siempre que alguien dice algo, ¡ay, qué maja! Sí, solo sabemos decir eso. Forma parte de vosotros. Sí. Muy guay. Y bueno, ¿de qué va? Sabemos que muchas de las personas que nos estén escuchando probablemente se suscriban, pero bueno, para entrar un poquito de gustillo, si queréis a lo mejor podéis hacer el speech que disteis en Mujeres Poderosas. Pero bueno, vamos, más que nada por ver de qué va. Pusimos muchos memes en ese speech. Sí, era una presentación de estas de PowerPoint todo hecha de memes. Pero bueno, por introducir Majas, es una newsletter que es semi-informativa y semi-humorística. Entonces, un poco repasamos temas que nos parecen curiosos o que nos han enfadado mucho o que nos han parecido fascinantes, generalmente relacionados con el mundo de Internet. Y contamos un poco nuestro punto de vista de una forma cercana para el público millennial. Y eso es Majas. Y sí, luego también muchos memes. Sí, es que, cuando la leo, la verdad es que, mola mucho porque no puedo evitar de vez en cuando sonreír o partirme de risa, ¿no? Con las ocurrencias que tenéis. Entonces se hace muy amena la lectura, muy como, pues eso, ¿no? Para el público millennial, que de hecho la siguiente pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué habéis... En alguna frase creo que he leído, decís que es una newsletter para el público millennial, ¿no? ¿Por qué habéis decidido enfocar en esa horquilla? Que es amplia por otra parte. Para el público millennial y nuestros padres, importante apunte. Vale. Pero eso, o sea, ¿por qué para ese rango tan amplio, podríamos decir, ¿no? Que no es un nicho como tal, sino que, bueno, al ser de actualidad es verdad que se puede abrir un poco la horquilla, pero no sé si habéis hecho algún trabajo un poco previo, ¿no? De perfilar un poco quién es vuestro lector ideal. Yo creo que esto es un poco como qué fue antes, si nuestro público objetivo o nuestra newsletter. Es un poco lo que nos ha nacido y de lo que sabemos hablar y un poco a quién sabemos hablar. O sea, somos en general bastante naturales en nuestra vida diaria y también lo hemos intentado plasmar ahí. Y la idea también de Majas era un poco, Lucía y yo nos pasamos la vida enviándonos mensajes la una a la otra con tweets y con las noticias de actualidad que vemos, y pensábamos que eso era un poco que
más gente lo tenía que compartir con nosotras, estas ideas que nos van surgiendo. Y entonces fue un poco a raíz de eso que lo decidimos plasmar. Entonces, también seguimos a mucha gente en redes, sobre todo, como de esa definición un poco como millennial, y por eso estamos un poco centradas en esto, yo creo. Sí, además justo me ha recordado un poco ¿os acordáis del típico email de los viernes, ¿no? Que se reenviaba y tal. Pues, no sé, lo acabo de hilar, pero es como vuestras majas es un poco contextualizar todos esos memes que había o que se ha cocido, ¿no? En este caso los 15 días, pero darle un toque, bueno, pues que de alguna forma también vais hilando con noticias, ¿no? De donde bebe eso. Entonces, no sé, me parece también una condensación chula de acontecimientos. Muy bien, y bueno, también es la primera newsletter que conozco y que escriben 2 personas, que eso, bueno, me ha llamado la atención. Contadnos un poco cómo es esa organización para hacer una newsletter bipersonal, pues, cómo filtráis los temas y os repartís cierto contenido. Vale, bueno, lo primero es que, claro, como somos muy frikis en general y somos amigas, pues estamos en continuo contacto, de ahí ya, eso ya quita bastante trabajo. Lo que sí tenemos es nuestro grupo de WhatsApp, que no es lo mismo que nuestro chat personal, las cosas personales van al chat personal y todo lo de majas va a majas, y ahí nos vamos enviando sobre todo, pues eso, las noticias que vemos un poco de actualidad, y a raíz de ahí suelen surgir los temas de los que vamos a hablar. También trabajamos siempre con Google Drive, que tenemos nuestro, básicamente, documento que está compartido por las dos y vamos rellenando. Y también tenemos otro documento donde, bueno, tenemos una sección que es la miscelánea, donde ponemos como simplemente enlaces que nos han gustado en los últimos 15 días. Y entonces tenemos ahí como un repositorio de un montón de enlaces. Y en general trabajamos un poco, o sea, sí que tenemos partes diferenciadas y cada una escribe su parte, luego hay una introducción, un final y algunas partes que sí que trabajamos juntas. Pero bueno, yo diría que lo mejor de trabajar en pareja en este caso es que yo puedo escribir, a veces me quedo atrancada en una frase que le he dado vueltas 20 veces y Lucía le echa un ojo y enseguida sabe una manera como mucho más sencilla y orgánica de decirlo. Y en general creo que esa es la mejor manera de la que trabajamos juntas, que nos editamos la una a la otra, además nos decimos, joder, pues justo de este tema que hablas, vi un enlace no sé dónde que te voy a pasar que seguro que te viene bien meterlo. Qué chulo en eso. general así como que se complementa bien y mejora. Nutrir mejor la newsletter, ¿no? Y luego también a nivel contenidos es verdad que el hecho de conocernos tanto es un poco lo que comentaba Clara antes, que es como plasmar nuestras obsesiones. Entonces como que al final los temas, aunque a veces parezca que hablan cada uno de una cosa, sí que como que se enlaza muy bien porque todo va unido como con ese tono así pues medio irónico, humorístico, también una perspectiva pues feminista y tenemos como ese mismo enfoque. Entonces aunque hablemos cada una de naves espaciales y otra de lo que, yo qué sé, de lo que escucha por las noches en su casa, pues al final como que fluye un poco también, aunque sean textos y temas diferentes. Sí, es que es bestial, o sea, lo lees y al final, bueno, porque sabes que lo escribí las dos, pero es que en la redacción incluso, no sé, como que no se nota. Sí, es verdad, es bestial, pero no sé, me parece que sí. Y vale, trabajáis sobre Drive, que en este caso es lo mejor, pero para todos esos recursos pues esa base de datos, ¿no? De cosas que podéis tratar y tal. No sé si usáis alguna plantilla o alguna herramienta de recopilación de enlaces o lo tenéis simplemente ahí. Tenemos un Google Doc donde vamos poniendo enlaces de interés, de pues temas de los que hablar en un futuro, pero realmente como que es un poco independiente. También es verdad que como también seguimos las dos muchas newsletters, hay veces que no hace falta que lo ponga yo porque ya veo, ay, Clara ya ha puesto este tweet de no sé quién. Entonces es verdad que aunque tenemos ese documento donde intercambiamos ideas, lo que más utilizamos, yo creo, tú no sé qué opinas, Clara, pero yo creo que es el grupo de WhatsApp. Vale. No, bueno, si os... Nos funciona. Claro, si os funciona es como Charo Marcos, ¿no? Tiene una newsletter bestial y a ella le funciona escribirlo en un papel, pues ya está, al final. Y habéis dicho algo también chulo y es que, claro, tenéis un grupo vuestro, pero ¿habéis planteado alguna vez, yo qué sé, o la gente os manda como noticias, memes, historias para tratar en la newsletter?
Sí, de hecho, al principio, bueno, siempre Lucía y yo nos mandamos continuamente enlaces, eso ha quedado ya claro. Pero ahora es verdad que, por ejemplo, escribí una newsletter sobre los bolsillos de los pantalones de las mujeres y cómo no existen, y un poco una crítica al porqué con la historia de los bolsillos y todo esto, y ahora cada día alguien nos manda un enlace de este tema, entonces estamos muy contentos cuando comentamos algo y enseguida la gente como que ya se acuerda de nosotras. O Lucía escribió una newsletter sobre el azul y el naranja, que ahora se utiliza muchísimo en el cine y en el audiovisual, y como ahora todo es azul y naranja, y ahora cualquier persona que ve un film con eso ya nos lo pasa. Y a raíz de eso, ahí ya nuestros amigos nos dicen, jo, he encontrado esto, seguro que funciona para manjas. Y nosotros encantadas, la verdad. Ya pues sí, que vayan nutriendo. Pero la gente os manda un email, o quiero decir, o tenéis hecho que sea un grupo de Telegram, o habéis planteado hacer un grupo de Telegram en plan de majos, de gente maja. Buena idea. No, pero lo habéis apuntado, ¿no? Sí, apuntado queda. Gente maja, me encanta. Tenemos redes sociales, que es por donde yo creo que en general nos llega lo de las personas afines, y luego nuestros amigos cercanos pues también nos lo mandan por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Vale. Bueno, mola. Porque con muchos newsletters he tratado ese tema, ¿no? De cómo crear conversación con una newsletter, que no es fácil. Entonces, joder, que sean los propios suscriptores los que os mandan noticias, eso es un logro muy positivo. Sí, o nos contestan al email, que eso también siempre nos hace mucho salir. Nos encanta eso. Comentando la jugada. Siempre. Nosotras contestando y ellos nos vuelven a contestar y nosotras otra vez. Claro. Siempre las últimas. Vale, en cuanto a dedicación, bueno, es quincenal, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicáis a la semana a crear la newsletter? Y también, bueno, ya que estamos hablando del formato, ¿por qué apostasteis por un quincenal? Pues de dedicación tenemos calculado, porque montamos juntas, aunque cada una escribe independientemente su parte con el apoyo, por supuesto, y la ayuda de la otra. Luego a la hora de montar sí que nos gusta hacerlo las dos a la vez, y en eso tardamos generalmente 2 horas, pero calculadas perfecto. Pero bueno, es verdad que ya tenemos los textos escritos, hay que escribimos juntas, por ejemplo, la introducción y el texto de salida lo hacemos juntas, seleccionamos el tweet, seleccionamos la miscelánea que pasa al corte, y en eso tardamos como aproximadamente 2 horas en subirlo a MailChimp. Uh-huh. Y luego, en escribirlo individualmente varía un poco en función del tema que escojamos, lo que nos tengamos que documentar, pero hemos hecho así un cálculo y serían como a lo mejor unas 4 horas o así, dependiendo. Hay temas que se te quedan ahí atascados y otros que como a lo mejor tienes la idea o son más personales, tardas menos en hacerlos. Pero al final sí que nos lleva bastante tiempo. Y luego también, que no lo hemos comentado antes, vivíamos juntas, entonces también era mucho más sencillo a la hora de montar o de organizarnos. Claro, sí, ahora tenéis que quedar a posta, ¿no? Claro, y ahora... sí. Que no es mala excusa, ¿no? Pero bueno. Genial. Y eso, el formato quincenal, ¿porque no llegabais al semanal o bueno, porque...? Sí, cierto que nos has preguntado. Yo creo que desde el principio nació con la idea de que fuera quincenal. Tampoco tenemos como una idea muy cerrada de por qué. Creemos que, bueno, sobre todo y únicamente casi es por nuestro tiempo. Uh-huh. Trabajamos fuera, tenemos nuestra vida social y mensual ya nos parecía como que sí que se alejaban unas de otras en el tiempo, y sobre todo porque tratamos temas muy de actualidad, entonces iba a ser como muy puntual. Uh-huh. Y semanalmente no nos íbamos a cortar las venas, la verdad. Entonces, sí, yo creo que en general es porque hemos visto que es lo que mejor nos funciona a nosotras personalmente. Sí, que podéis mantener ese compromiso, ¿no? Que exacto, es mejor quincenal que semanal y fallar alguna semana. Uh-huh. Bueno, ya os lo he adelantado antes, pero es de felicitaros porque eso, realmente manejáis, bueno, pues el ritmo de redacción es súper bien, se hace súper amena la lectura y, bueno, como decía, a mí me sacáis alguna, ¿ves? Alguna que otra risa o incluso, pues, noticias súper interesantes que no encuentras en los medios, ¿no? Entonces, realmente hemos visto que tratáis varios temas y los hiláis con varios artículos que vais enlazando, ¿no? Como a nivel de curación de contenido. ¿Desde el momento surgió así ese formato, esa estructura?
o no es tan rígida y bueno, os permitís jugar más con el formato? Pues hasta ahora el formato en principio ha sido más o menos siempre así. Es verdad que hace poco miramos nuestra primera newsletter que enviamos en enero de 2020, cuando el mundo era otro, y la verdad es que es totalmente o sea, no en el formato, sino en el contenido es muy distinta respecto sobre todo a la longitud, al contenido, sí, un poco a los temas que tratábamos. Ahora somos capaces de condensar un montón de temas y enlazar a un montón de, pues eso, de noticias o cosas así. Y en ese momento pues yo hablé de una canción y Lucía de un rapero, así que no tiene nada de sentido. Pero sí, a raíz de eso hemos ido como encontrando nuestro formato más o menos como que mejor nos funciona. Uh-huh. Sí, la estructura realmente tenemos 3 estructuras como planificadas, que sería, lo hemos llamado 3 plantillas. Entonces la normal, que es la que cada una pues cuenta su tema, ¿no? Un poco habla de un tema que le parezca interesante. Luego también tenemos una que nos encanta, que son las firmas invitadas, que es que una amiga, un amigo nuestro, o yo que sé, una vez escribió mi hermano, escribe la newsletter y pues habla de un tema, pero que puede ser cualquiera, o sea, les dejamos total libertad. Y luego también en las fechas así señaladas hacemos una edición especial que es más tipo ranking o tipo recopilatorio que eso, por ejemplo, lo hemos utilizado ahora para el final de año, hemos hecho como el recopilatorio del año. Sí, mola porque además mencionáis, es que justo lo vi, y mencionáis temas que digo, joder, no me acordaba de esto, Sí, tal. sí. Como las manoplas de Bernie. Sí, total. Que parece que son del 2006. Sí. Qué guay, muy bien. Mola lo de las firmas invitadas y me lo llevo luego al bloque de crecimiento. A día de hoy, ¿cuántos suscriptores tenéis? Pues tenemos cerca de 400, este es nuestro bueno. Parece que es un poco crisis, pero no. En realidad quiere decir que no es algo que nos obsesione, o sea, nuestro objetivo desde un principio, como ha contado Lucía, al principio pues era un poco experimentar, en realidad lo hicimos un poco como hobby. Pero sí que es verdad que vemos una limitación en esto, porque es complicado crecer, es lo que estamos viendo. Es complicado como llegar a mucha gente, pero bueno, aún así, en general estamos contentas sobre todo con las tasas que tenemos, que están bien, estamos contentas. ¿Cuáles son? Pues tenemos como una apertura de en torno al 50%, que bueno, está bastante bien, pero también el click rate está guay porque tenemos en torno al 30% en cada email. Joder, sí, es bastante alto. O sea, sí que sabemos que la gente que nos lee se lo lee, que eso es guay, que no abren el email para darle a eliminar. Sí, eso también está bien. O que no lo abran directamente y le den a eliminar. Esa gente, por favor, de suscribiros, ¿vale? Sí, porque nos queremos. Y vale, bueno, 400 suscriptores, chica, no está nada mal. Maja, ¿vale? Mejor que chica, maja, no está nada mal. Pero ¿cómo ha sido ese crecimiento? ¿Boca a oreja? ¿Había hecho alguna estrategia que haya funcionado? Pues nuestra principal estrategia de captación ha sido estas pegatinas que, claro, la gente que nos esté escuchando no las verá, pero nuestra amiga Patri nos hizo unas pegatinas de sorpresa con un QR para que la gente, bueno, la idea era pegarlas pues en las puertas de los baños de los bares de Madrid y por donde la gente pillara para que la gente pudiera suscribirse directamente con el QR. Pero más allá de eso sí que ha sido principalmente boca a oreja, la verdad. Pues amigos de amigos que se lo van diciendo, oye, pues están muy bien majas y principalmente así ha sido como hemos ido creciendo. Luego es verdad que nos ha servido también que, bueno, como ya hemos comentado, que comentamos noticias que escriben otras personas o pensamientos que tienen, yo qué sé, pues desde periodistas sobre todo y personas como que están en los medios y en las redes, cuando hablamos sobre ello, que es algo que siempre hacemos, que es citar y mencionar los artículos de otras personas, que nunca nos los queremos atribuir. Luego muchas veces les escribimos y decimos, bueno, pues tenemos una newsletter y hemos hablado de esto que comentas tú. Y eso también, en general, cuando son muy majos, no solo majos, y lo comparten, también notamos que sí, que la gente se suscribe y además, joder, es muy guay. Sí, sin duda, hacer partícipe a la persona que participa de alguna forma está genial. Sí, porque nos nacen las ideas de otras personas, entonces al final siempre luego de ahí ya sacamos como todo nuestro texto, pero siempre está guay comentar de, joder, pues me leí tu libro y a raíz de eso he escrito esta chorrada, pero bueno, que
Claro. Bueno. Esta chorrada que no vale para nada, pero bueno, que no, hombre. Que al final, no sé, a todo el mundo le gusta, ¿no? Que y más si es publicidad gratuita o ver otra opinión, pues está súper bien. De hecho, en relación a esto, retomo lo de las firmas invitadas. No dudo, Lucía, que tu hermano es un crack, pero ¿habéis valorado introducir un poco firmas invitadas que estén acordes con vuestro público, tengan cierta relevancia y os puedan ayudar a ese boost de... No quiero decir, no te hablo de invitar a Sharon Marcos, que si la invitáis probablemente os diga que sí, pero es que al final se nota que cuando tiráis un poco de gente que tiene una comunidad detrás, no sé, entre todos ayudamos un poco a que crezca la lista, ¿no? Entonces, de alguna forma, profesionalizar un poco esas firmas invitadas acorde a un tema de alguien profesional, ¿no? Que sepa sobre él. Somos muy poco ambiciosas, ¿no? Sí, no nos lo habíamos planteado. Es como que yo creo que como nos que da vergüenza. Nos da un poco de vergüenza, pero Chus, estás invitada, ¿eh? Lo que quieres es escribir, ¿no? Yo sé que soy muy maja, pero no lo digo por mí, sino que es verdad que se nota que cuando, no sé, a ver, ahora mismo no caigo en nadie, no hablo tampoco de periodista, pero bueno, alguien relevante, ¿no? O que hagas cosas simplemente en internet. Muy larga de gente que nos encantaría que escribiera. Sí, bueno, pues a lo mejor lo que tenéis que hacer es de esa lista marcaros un objetivo e ir contactándoles. A lo mejor de esa lista, si es de 10, 1 o 2 personas, venga, os lo propongo, ¿vale? Aquí venga, como deberé, os lo pongo. Oye, qué y si salen, ya pasaré otra vez por el podcast para contarme si influyó o no. Oye, esto es un experimento, si influyó o no en el crecimiento. Es buena idea. Lo que pasa es que es verdad que nosotras tenemos como esta visión también que igual es también un poco falta de autoestima newslettera, que como que pensamos que tampoco... como que no les va, como que somos una newsletter muy pequeña, no nos lo habíamos ni siquiera planteado, pero es muy buena idea. De todas maneras, eso, mi hermano es muy majo, ¿eh? Sí, por eso. No, me refería un poco a ir a la gente donde está, claro. ¿no? A la gente que sigue a otras personas. Sí que es verdad que las personas que han sido firmas invitadas, que son igual de soldados rasos que Lucía y yo, sí que también lo han movido entre sus contactos porque en general hace ilusión cuando escribes una newsletter y hemos conseguido, aunque sea a los amigos de los amigos de estos amigos. Entonces, eso sí que siempre se nota. Es verdad, esa ha sido otra forma también de captación de suscriptores, porque a través de las firmas invitadas parece que no, pero es verdad. Pero ojo, claro, si hiciéramos con gente más clara, no lo hemos pensado. Bueno, yo ya os he mandado el input. Tenemos que salir del ámbito familiar. Y luego también algo que, suele funcionar, y no recuerdo ahora si en vuestra newsletter lo ponéis, es el típico botón de comparte esta newsletter, ¿no? En Twitter, en algún botón de redes sociales. ¿Eso lo tenéis? Sí, lo tenemos abajo. ¿Y qué tal os funciona? Fíjate que creo que no es lo que mejor nos funciona. En general, yo creo que, también tenemos redes sociales, que yo no sé si lo he comentado antes, pero que también cada vez que enviamos una newsletter, lo publicamos luego en las redes. Pero no solemos compartir como el contenido, sino un poco, tenemos una newsletter, esta semana ha ido de tal, y luego intentamos, pues eso, interactuar como si fuéramos unas tuiteras más, pero... Bueno, eso no sale regular, porque es que es un poco también lo que veíamos, lo que decíamos del tiempo, es que vemos que las redes sociales sería como una especie de, como el tiempo que dedicamos a la newsletter más luego el tiempo que dedicamos a las redes sociales, porque sí que es verdad que vemos que no se puede simplemente compartir. O sea, como que para también crecer a partir de redes sociales sí que tienes que dedicarle tiempo a esa interacción, tienes que compartir a lo mejor quizá un contenido más exclusivo, por ejemplo, para Instagram, un poco diferente, porque la gente que se lee la newsletter, pues ya se la ha leído, no va a querer escuchar lo mismo otra vez en una publicación de Instagram. Entonces sí que es verdad que no somos las más... ¿cómo decirlo? Las más entregadas a las redes sociales porque requiere un trabajo extra que a veces no tenemos ese tiempo. Sí, es que una apreciación que también he hecho de, no sé si no estáis vosotras como Clara y Lucía en Twitter,
o yo qué sé, en LinkedIn es verdad que es un formato que, igual, es un tema que no sé si tiene mucha aceptación, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y en Instagram, por las limitaciones del formato, es verdad que, están los amigos, pero, o sea, como que a mí, por ejemplo, lo que más me funciona es Twitter, ¿no? Entonces, no sé si las dos tenéis trabajado o tenéis perfil en Twitter, porque yo lo que he hecho en falta, aquí, entre colegas, es eso, ¿no? Precisamente, vale, está Majas como cuenta, pero es que detrás de Maja está Clara y Lucía, ¿no? Entonces, de alguna forma que potenciéis que las dos tenían una newsletter y que vale que es Maja, pero quiero decir, a lo mejor extraer esas reflexiones o temas que tocáis en la newsletter o crear la intriga, ¿no? De, pues esta semana Clara va a hablar de esto y Lucía de tal. Entonces, crear esa especie de hype y de una newsletter a lo mejor sacar un hilo para crecer de esa forma en Twitter. No sé, son cosas que yo veo que suele funcionar y la gente hace, pero claro, en vuestro caso no he visto ni siquiera en la landing que tengáis perfiles sociales, ¿no? Cierto, es que si te fijas, en general nunca hemos pensado en nuestra marca personal, ni individual, ni un poco como marca en general. Sí que, o sea, como esto nació como un hobby, yo creo que ni siquiera nos hemos planteado el específicamente dar nuestros nombres, nuestras caras, que es algo que de hecho intentamos hasta evitar. Si te fijas, entras en la web, ni se nos ve las caras, estamos ahí de lejos. Sí. Entonces, está ahí como nuestro debate entre hasta qué punto queremos profesionalizar esto y darnos a conocer, que no tiene por qué ser algo que no queramos, pero como que estamos en ese punto en decidir hacia dónde un poco queremos ir. Vale. Bueno, yo como feedback digo que creo que os va a traer más beneficios, pues eso, que vosotras estéis detrás y lo mováis, ¿no? Y lo potenciéis, no solo por lo que hablamos siempre de tener más suscriptores, sino por las oportunidades que os puedan surgir, etcétera, ¿vale? Porque cuando haces cosas, pasan cosas. Claro. Entonces, eso, es que quería compartirlo justo porque tenéis la landing hecha en MailChimp, ¿no? Sí. Para, poner el formulario y os presentáis vosotras. ¿Tenéis pensado dar un pasito más y que esa landing se convierta en una web con más contenido o no? O simplemente el proyecto es una newsletter y se queda en eso, una landing para ir a la newsletter. En principio no habíamos pensado en ir más allá. También utilizamos esta herramienta porque creemos que era la más sencilla, la gratuita y que tiene una integración propia, que es una de las cosas que más difíciles veíamos, que montar un formulario o hacer una landing y que luego eso automáticamente automatizara los leads y luego pudiéramos entrar en un flujo de emails, etcétera, iba a ser como más complejo y sobre todo porque, una vez más, no tenemos el recurso del tiempo, que es como el principal aquí que nos falta, y queríamos un poco hacerlo lo más sencillo posible. Y lo otro, también otro motivo de peso es que nuestro contenido en general es bastante de actualidad, con lo cual tener una web nos supondría que se quedara desfasado ese contenido cada semana, porque ha habido veces que hemos escrito un email un domingo y lo íbamos a lanzar el martes y el lunes pasa algo que ya se nos queda desfasado. Sí. Entonces, que nos da mucha rabia cuando hay una noticia de actualidad. Y eso, un poco como que nuestra idea es recibir un email puntual y no tanto una navegación, como una navegación web. Pero bueno, siempre luego nos hemos planteado un montón de ideas y de mejoras. Y eso, y siempre se han quedado un poco... la próxima semana lo hablamos y la semana siguiente nos dan las 10 de la noche y estamos ganados. Claro, normal. Me resulta curioso, y a más de uno seguro que también, decir que MailChimp os parecía sencilla, ¿vale? Probablemente es porque tú hayas tocado una herramienta como MailChimp, pero quiero decir, esto lo abristeis en enero de 2020 y por entonces, estaba Substack, ¿no? O no estaba... quiero decir que al final ahora, digamos que el primer paso para el mundo newsletter, la barrera más baja, es Substack, ¿no? Ya. Que de hecho permite pues casi un blog, ¿no? Quiero decir, es totalmente abierto, etcétera. Entonces, por eso digo, joder, que MailChimp le parezca sencillo, no sé. Pero bueno, sí es verdad que tiene la integración de la landing propia, para, pues de alguna forma darle más identidad, ¿no? Con vuestras fotos, etcétera. Sí, en Substack sí que tuvimos una incursión porque teníamos otra newsletter
que para un proyecto de una cooperativa que teníamos, en la que estábamos agroecológica, intentamos Substack y la verdad es que nos volvimos a MailChimp, somos fieles a MailChimp, nos debería patrocinar MailChimp un poco, quizás, porque les estamos dejando fenomenal. Sí, yo no me imaginaba que esto iba a quedar. Pero sobre todo nos parecía mejor de MailChimp que la plantilla, el diseño de la plantilla era un poco más modificable, porque Substack es un poco que título, hasta la tipografía es siempre la misma. Y como nosotros sí que es un poco más visual, dentro de que hay muchas imágenes, tweets, tal, sí que queríamos un poco darle como nuestro empaque con el logo y tal. Que luego es verdad que la herramienta en sí de MailChimp, bueno, no voy a decir nada que si nos quieren patrocinar. Claro, adelante MailChimp. Sí, que sepa la audiencia que yo no estoy casada con ninguna plataforma porque hace 2 semanas que busqué, habló maravillas de MailerLite, hoy de MailChimp, entonces bueno, que esto es libre de patrocinio. Has comentado una cosa chula que me he dejado antes en el tintero y es vuestra plantilla, ¿no? Al final tenéis muchos bloques, que también es algo que ayuda a reposar la vista y no solo una párrafada de texto interminable. Y os quería preguntar por curiosidad si alguna vez se os ha cortado el email, ¿vale? Porque tengo entendido que si metes un montón de bloques, en Gmail, por ejemplo, sale lo típico de mensaje cortado y ni siquiera te puedes dar de baja, etcétera. ¿Había experimentado esa sensación? Sí. Además, recientemente. Es un trauma reciente. Es como nuestra nueva obsesión. Sí. Y en mi trabajo también. De hecho, hoy me he dedicado a eso. Pero sí, justo en la que comentabas tú de la de resumen de año de 2021, que esa especialmente tenía muchas imágenes, se cortó. Y o sea, lo vimos como en el último momento, porque es verdad que ahora ya estamos mucho más pendientes, pero sí que hemos visto que a veces pasa. Es verdad que esa newsletter era especialmente larga, porque eso tenía muchos bloques, que es lo que hace que pese más. Y nada, y lo que pues estamos trabajando un poco en ser más concisas con la cantidad de imágenes que tenemos que meter, con los bloques que tenemos que poner, etcétera. Sí, además es que en esa newsletter en concreto sabíamos qué imagen sobraba perfectamente, pero es que nos gustaba tanto que dijimos, bueno, ya está, no pega nada, pero no podemos quitar el meme de Almeida. Es que el meme de Almeida nos parecía fenomenal. Entonces... Sí, es que fue como, objetivamente, sabemos que esto sobra. No podemos. Pero luego ya cuando vimos que salía mensaje recortado entre mail y tal, pues ya sí que nos hemos empezado a plantear este tema de ser más abiertas a quitar alguna imagen. Sí, yo lo he probado y a ver, no sé si tenéis la solución, pero algo con lo que podéis jugar es con el bloque HTML. Que quiero decir, al final es muy básico, probablemente sepáis las etiquetas. Entonces, si ponéis un título y arrastráis el bloque de título y luego otro bloque específico de texto, lo que intentéis es hacer todo mediante HTML, el título ponerlo en ese bloque, porque así digamos que ahorramos una columna. Sí, o una fila. Estuvimos haciendo exactamente eso el otro día, ahorrarnos, claro. Entonces la única solución, que a pesar de ello muchas veces se corta, porque claro, al final si te enrollas mucho, pues el peso es el que... El peso tampoco no es tan alto hasta que empieza a cortarse, sí. Claro. Sí. Muy bien. Y bueno, y luego alguna otra limitación que hayáis encontrado en MailChimp, por ejemplo, duda, ¿usáis dominio propio para enviar las newsletters o usáis el típico Gmail, Hotmail u otro gratuito? Pues nos creamos un Gmail, sí, majasnewsletter@gmail.com, y esta es una de mis pesadillas también personales, que es no tener un dominio propio, que me duele en el alma, y yo creo que eso es uno también de nuestros mayores problemas que llevamos intentando investigar y solucionar desde hace tiempo, y es otra de las cosas que siempre como que damos una patada hacia adelante porque no tenemos el tiempo como para crear un propio dominio e incluirlo en MailChimp, que tampoco es tan sencillo y que todo funcione. Y creemos que una de las penalizaciones por las que nuestra newsletter acaba muchas veces en promociones o incluso en spam es porque enviamos directamente desde un dominio de Gmail. Pero la verdad es que es la manera más sencilla, primaria y gratuita de empezar a mandar una newsletter, que es lo que empezamos a hacer. Claro, sin inversión al final es verdad que te limita mucho. A ver, sin duda pienso que lo de promociones no lo tengo tan claro, pero en spam que caigáis ahí sí puede ser porque enviáis al final con un Gmail. Entonces, bueno, después de los deberes de
meter firmas invitadas más pro, yo creo que tendríais que hacer eso, investigar sobre todo para verificar el dominio y al menos, bueno, si con eso llegáis a la bandeja que corresponde, sin duda. Sí, de hecho llegamos a comprar un dominio, pero luego... Bueno, el dominio es somosmajas.com, ¿no? Que sí que lo tenéis en la propia landing. Sí. Pero claro, luego tenéis que hacer como la movida más técnica. Exacto, eso es. Siguiente paso. Sí. Sí. También nos has puesto más deberes, nos has dicho que tenemos que hacer hilos de Twitter. Yo estoy ya... Es verdad, sí. Lo siento, al final no voy a ser tan maja, ¿eh? Vale, ahora quiero hablar un poco, habéis dicho ya que estáis, digamos, en un periodo de, bueno, voy a decir yo la palabra, aunque no suena muy bien, estancadas, ¿no? De un poco a ver cómo conseguir más suscriptores, etcétera, porque en cuanto a línea editorial la tenéis súper clara, pero es verdad que estáis ahí un poco de no sabéis cómo llegar a más gente. ¿En qué punto estáis actualmente? ¿O habéis marcado algún logro o alguna cosa a hacer en este 2022? ¿O, no sé, tenéis pensado sentaros, ¿no? y lanzar una estrategia para aumentar suscriptores, para monetizarla? Contarnos un poco. Pues una de las cosas que vamos a introducir, creemos, este año sí que va a ser algo nuevo en contenido, aunque la línea editorial la tenemos bastante pulida, sí que nos gustaría innovar un poco. Y luego, de momento, a nivel objetivos de newsletters, sí que nos gustaría seguir aumentando suscriptores, pero, por ejemplo, algún objetivo tipo monetizar o no sé, no hemos marcado un objetivo tan cerrado porque, bueno, es que generalmente lo que tenemos siempre en mente es que Majas es como nuestro bebé pero de ocio, o sea, que no queremos que sea, bueno, de momento, no queremos que sea nuestro trabajo tampoco, entonces, un poco, yo creo que un objetivo sería seguir fluyendo con Majas y seguir haciéndolo bien, aunque creciendo. Sí que nos hemos propuesto, porque como comentabas, uno de nuestros puntos en el que nos consideramos un poco más estancadas es en el crecimiento de la base, ¿no? Que decías. Y muchas veces sí que, bueno, muchas no, pero nos hemos sentado a plantear cómo hacer una estrategia de hacer anuncios en redes o un poco cómo llegar a nuestro público más afín, que sabemos dónde está, pero nos queda como dar ese paso, ¿no? Y es un poco eso, que siempre estamos con la duda de hasta qué punto queremos encontrar un balance, o sea, ese punto de encontrar un balance es muy complicado entre el tiempo que le dedicamos a esto y la profesionalización. Yeah. Entonces, claro, es que pues queremos mantener un balance en nuestro descanso, en nuestra vida social y cómo llegar a más gente y como hemos dicho antes, que justo echar más tiempo en las redes y invertir y hacer nuestros propios anuncios nos requiere como... pues eso, como una profesionalización o sabemos que es posible que eso le quite tiempo luego a la escritura de la newsletter y al envío y tampoco queremos un poco como perder nuestra esencia y acabar un poco quemadas de esto, que es un poco el miedo de a lo mejor llegamos a 2025 pero llegamos amargadas y tampoco queremos porque este, como ha dicho, es nuestro bebé de ocio y queremos seguir siendo felices escribiendo lo que es un poco lo que nos gusta, ¿no? Y tampoco sabemos si más tarde querremos monetizar esto o no, o sea, es algo que por ahora en principio... Sí, que si viene, ¿no? Pero no está ahí en el punto este de... No, y me parece súper lícito, ¿no? De hecho, bueno, tengo las preguntas encadenadas, ¿no? Que es el anterior entrevistado, que fue Álvaro Sánchez, dijo, lanzó esta pregunta que ya habéis dicho la respuesta, pero bueno, la lanzo. ¿Tienes una estrategia para vender o eres un pagafantas digital? Que es como él llama. Claro, está claro que no tenéis una estrategia, pero es que me parece totalmente lícito, ¿no? Es que no siempre es el dinero. Ya hemos hablado al principio de la entrevista que vuestro... no sé, la newsletter de alguna forma une vuestra amistad, ¿no? Y eso es muy chulo. Entonces, el hecho es que si no hicierais eso, probablemente no tendríais otras oportunidades que se abrirán en un futuro, tanto si le dedicáis más horas como si no, ¿no? Quiero decir, muchas veces la serendipia digital de que a lo mejor de repente alguien le flipa la newsletter, la comparte, te descubre una persona que tal y surge la magia de Internet, ¿no? Entonces, no sé, yo apuesto mucho por hacer cosas con gusto, pero sin llegar, ¿no? Identificando cuál es el balance y cuál es el punto de me quemo con esto.
Entonces, sí. me parece muy acertada la respuesta. Sí. Mientras lo hagamos por placer también está guay. También es verdad que, como comentaba, que a veces sí que escribimos a la gente de la que luego hablamos y se han suscrito, y eso para nosotros es como un regalo, que de repente tengamos una suscriptora a la que normalmente leemos. Claro, eso es un subidón. Sí. Tenemos también, es verdad que como les hemos escrito, aunque nos sigan en redes, nos hace ya muchísima ilusión porque sabemos que están de alguna forma viéndonos y no sé, nos hace mucha ilusión. Pero de momento eso, nuestro propósito de hacernos ricas queda lejos. Como ves, sí. Bueno, venga, ¿os atrevéis a lanzarle una pregunta a ciegas al siguiente invitado? No sabemos quién es. Sobre la newsletter, si puede ser. Sí. Bueno, lo hemos dicho como 10 veces creo en la entrevista, en lo de la falta de tiempo es un tema que nos obsesiona mucho, entonces sí que nos gustaría lanzarle esta pregunta. Adelante. A la siguiente persona. Siguiente persona. ¿Cómo haces para optimizar tu tiempo o qué consejo darías para optimizar tu tiempo en la realización de la newsletter? Desde el concepto de la idea, escritura, montaje, envío, etcétera. ¿Y cómo lo compaginas con tu trabajo si es que no es esto tu trabajo? No, en este caso creo que no es su trabajo, porque yo ya sé quién es el próximo invitado. Y me parece una pregunta muy buena, sobre todo también que la gente se lo haga, la gente que nos está escuchando y está en ese punto de me faltan horas, bueno, pues valorar si quieres dedicarle esa hora o si puedes optimizar ciertas cosas para ganar tiempo. Muy chulo. Muy bien, y ahora Clara, sí que a ti tenía así, ya que te tengo por aquí, ya que pasas por aquí, has mencionado que, bueno, trabajaste en una ONG en el departamento de captación, ¿no?, de email marketing, y ahora justo estás en una agencia también que trabajáis para ONGs. Me gustaría que, bueno, brevemente nos compartieras un poco el potencial que tiene el email marketing, ¿no?, en el caso de una ONG, que parece que bueno, se financian con dinero, y el email marketing es precisamente para captar dinero, pero no sé si nos puedes compartir un poco tu experiencia con este canal. Sí, sí, la verdad es que las ONGs, sí, todo el mundo sabe que necesitan dinero para financiarse y que sin ese dinero no se llega a los programas que quieren hacer, y hay un poco como de reticencia a hacer fundraising en ONGs. Siento un poco como que la sociedad tiene ahí como sus más y sus menos con esto, pero o sea, es un trabajo que es, o sea, no es que esté bien, es que es necesario para que las ONGs lo tengan. Es verdad que también en mi experiencia la mayoría de ONGs no tienen departamentos de marketing muy grandes, no tienen muchos recursos, y la mayoría de los recursos que tienen los emplean, pues eso, en hacer crecer a sus programas. Entonces, las estrategias de email que tienen muchas veces son un poco como que se quedan ahí cortas. Ahora que trabajo en una agencia, sí que veo que o sea, nosotros estamos dedicados, todas las personas que trabajamos en esto, al email marketing, y somos 15. Entonces, sé que en una ONG es muy difícil encontrar un equipo de 15 personas que pueda dedicarse exclusivamente a la captación de fondos en digital, que esta es otra de los grandes debates de la gente que está captando en la calle, del telemarketing y el odio también que hay un poco en esto. Y el email es una herramienta, me parece, que le queda muchísimo por explotar y que estamos en ello y que funciona muy bien y tiene muy buenas tasas, tanto de captación como las bajas en general son mucho menores para las ONGs. O sea, es un canal de captación muy bueno. No. Sí, además, digamos que tenéis el email, ¿no? No vais por la calle molestando a gente que no ha dado su consentimiento previamente. Sí, y si no quieren leer, se pueden desuscribir. Claro, ¿sabes? eso es. Sí, no tienen ni que decir, ¿no? Y además de emails enfocados a captación, ¿habéis probado o hacéis otro tipo de contenidos más informativos, ¿vale? Digamos que no tan paga para apoyar el proyecto. Sí, a ver, de todas maneras, los emails que utilizamos para la captación no es un hola paga. Ya, bueno. Sí, no, pero o sea, nuestra estrategia es mucho más amplia y hasta al final, para que una persona quiera donar,
por una causa, primero tiene que conocer la causa, segundo se tiene que sentir afín a ella e involucrarse lo suficiente como para querer donar todos los meses, que no es una compra puntual de algo, sino que tiene que estar muy implicado. Entonces, es un trabajo como pues a lo largo del tiempo, desde te presentamos esta ONG que puede que no conozcas porque no todo el mundo conoce a todas las ONGs y en general hay muchas que son muy desconocidas y causas pequeñas y muy importantes que se tienen que conocer, y luego explicar el trabajo que hacen las ONGs y contar cada historia que tienen historias súper potentes. Y muchas veces otra cosa que creo que hacen es que pues, mandan un email que tiene 15 historias o una newsletter con un boletín de la memoria anual que tiene muchas páginas y que alguien tendría que estar 200 horas delante del ordenador para leerlas todas. Y o sea, les ayudamos un poco a encontrar esas historias y a contarlas de una manera mucho más centrada al usuario y que le lleguen y que luego, llegado el momento, después de conocerlas, quiera involucrarse. Claro, sí, jugar con la parte emocional, ¿no? Al final tienes que tocarle el corazoncito y el corazoncito no se toca con un informe de 15 páginas en un PDF, entonces... A mí me ha captado, ¿eh? Sí, o sea, que hace bien su trabajo. Me voy a decir a mi jefe. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, para terminar, sois dos, por lo tanto, hoy admito más newsletters imprescindibles que tengáis. Muchas las compartís seguro, pero bueno, si queréis compartir así algunas que especialmente resuenen con vosotras, pues es el momento. Bueno, para mí Charo Marcos es una diosa de las newsletters. Ya hemos hablado de ella mucho en esta entrevista, pero me encanta la Closeletter. Y luego, a mí, por ejemplo, me encanta la que manda S Moda del País, que creo que la escribe ahora Noelia Ramírez, pero no estoy muy segura del nombre, igual me estoy colando. Pero me gusta mucho como el tono que utilizan y las historias que cuentan. Me parece muy diferente a lo que es la revista, la publicación, y me gusta mucho cómo lo han reconvertido. Qué guay. Vale, y yo voy a proponer una newsletter que se llama Not a Newsletter, de Dan Oshinsky, o algo así se pronuncia, no sé si la conoce, que es un hombre experto en newsletters americano, está en inglés, y lo que hace es enviar un Drive, que es nuestra herramienta por excelencia. Es súper curioso eso. Sí, que son como 8 páginas de un documento, y de hecho puedes ver ahí cuántas personas están leyéndolo ahora mismo, donde pone un montón pues también de enlaces a noticias, todo lo que tiene que ver con el mundo de newsletters, hasta ofertas de trabajo que hay en Estados Unidos, hasta, yo qué sé, no sé. Hoy hablamos con un experto en entregabilidad, una entrevista ahí en un Drive, y me parece súper interesante. Sí. Para mí, Dan es el dios de la newsletter, sí. O sea que muy, muy bueno, sí. Y luego quería compartir también que me gusta mucho la de Verne, que ya es en otro tono totalmente distinto, que también es de España, ¿no? Que creo que escribe Anabel Bueno, si no he leído mal, y va un poco más en el tono de majas, así como humorístico, creo que es semanal, y me gusta mucho también, es muy de comedia, y está bueno. Y ya que nos has dado la oportunidad, quiero hacer un llamamiento a Petite Brunette, que tenía una newsletter buenísima que se llamaba Penny, y creo que debería retomarla porque también era un contenido muy diferente y estaba muy guay, la verdad. Bueno, así pues intentaré eso, intentaré. Si no, le menciono en Twitter y a ver si se da por algo. Si dejas más rato te seguimos diciendo. Venga, un par, si queréis. Ay, bueno, yo tenía la de Beatriz Serrano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es de libros, y también, bueno, cuenta también muchas cosas personales pero bueno, es un tema, habla de temas que están muy guay. A mí me gusta mucho. Creo que se llama Masolit 101. Sí. Pero no recuerdo el nombre. Pero vamos, es muy como muy bonita de leer. Cuenta cosas que a mí siempre como que algunas cosas como que son muy emocionantes. Ay, no sé. Uno especialmente que habló de bodas de sangre me encantó. Ay, bodas, estaba muy bien. Dejemos lo mismo. Sí, ya veo. Venga, Clara, ¿y la última tuya? ¿Y otra? Pues mira, yo para mi trabajo leo mucho Email on Acid, que es una plataforma que en general hace muchos informes, y de hecho creo que tú, Chus, el otro día enlazaste uno que no sé si era de ellos o de una de estas empresas también parecidas sobre accesibilidad. Sí, el email foral, sí. Sí, pues estos tienen también bastantes informes y son, o sea, hacen como muchas estadísticas y tal, aunque a veces no son de España, pero bueno, o sea, tienen cosas interesantes. Qué guay.
Pues muy bien. Esta sobre todo a mí me va a servir mucho. Qué guay, chicas. Pues oye, no sé si habéis dejado algo en el tintero. Yo creo que no. Más o menos hemos contado. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Que mi hermano es muy majo. Mi hermano es muy majo. No. Que es verdad que creo que cuando hemos hablado de los contenidos de Majas, hemos dicho que parece que estamos haciendo una newsletter muy de actualidad, muy de noticias, pero es verdad que los temas que hablamos no tienen por qué ser Ucrania, Rusia. Bueno, esto se va a quedar desactualizado. Porras fritas. Sí, pero sí. Pero, sabemos a lo que te refieres. Me refiero a que hablábamos de temas que nos parecen curiosos. Una de nuestras obsesiones puede llegar a ser Taylor Swift o sea, como que hablamos de temas de actualidad hasta cierto punto para que la gente no piense que si se suscribe a alguien, que no se piense que va a encontrar aquí... Sí, que todavía se puede leer sobre el gran apagón. Sí, claro, vale, sí. Vale, sí, buena aclaración. A ver, se van a esperar aquí que somos el New York Times y somos... Claro. No, desde luego, seríamos ricas, decía. Nada, que somos majas.com. Estupendo, sí, dejaré el enlace. Muy bien, pues lo dicho, chicas, muchas gracias por pasaros por aquí y compartir, bueno, pues el backstage de Majas. Gracias a ti. Como has podido comprobar, estas chicas sí que son majas. Por un momento me había olvidado que era una entrevista y parecía más un mastermind entre newsletteras. Por cierto, que hablando de gente maja y masterminds de newsletteros, estos son dos elementos que rebosan en Creando Newsletters, el hermano mayor de este podcast. Es mi podcast premium semanal más una comunidad 100% de newsletteros donde compartimos preocupaciones, pedimos feedback y conversamos sobre nuestras newsletters. Además, como novedad, esta semana haré un mastermind con una de las personas que están dentro y hablaremos de la estrategia que ha llevado para crear su newsletter y qué planes tiene con ella. Te invito a que visites creandonewsletters.com para pertenecer a esta comunidad que mola 1000. Hasta la semana que viene, nos vemos en el inbox.